Que puede ser desde... Siempre genera tema. Hay de todo. Desde el Nacional del Arroyito para acá puede ser todo. Exactamente, cualquier cosa. Muchos rubros. Afortunadamente. Muchos kioscos. Sí, Este de los suyos. Este de los suyos. Plata todo, pero... Este de los suyos. Este de varios kioscos Sí, también. pero hay muchos que son de convicción, Sí, esos, ¿no? sí. Eso hay mucho kiosco que uno hace que no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con un compromiso, con la mayoría además, ¿no? ¿Cuánto estudio para un montón de cosas? Y hemos estado compartiendo, yo siempre le cuento a la gente cosas que son absolutamente intrascendentes para la gente. Hemos estado compartiendo con el Chino en estos últimos días también un trabajo académico. Por tanto, es como... No, ¿por qué se ríe? No, porque ya me lo ha contado el trabajo de él. Pero la gente no, y yo quiero contar esas cosas. Cuéntela. Compartimos diplomado y yo me le trepé al Chino, ¿sí? Usted se trepó. Había que hacer una entrega final y yo me le trepé al Chino. Claro. Chino que sabe un montón, claro, que ha estudiado y que continúa estudiando. Y dije, tengo que elegir uno. Esta es la mía. Tengo que elegir uno que sepa de verduras. Claro, yo tuve que elegir un periodista que investigara bien, entonces creo que hicimos un lindo. Se acoplaron bien. Y como no encontré otro periodista en el grupo, dice, bueno, vení Bruno, dice, vamos a hacerlo juntos. Claro. Tiene una sobredosis de... ¿Sincericidios permanentes? Yo soy el antiperiodista, lo digo. Claro. Es como una terapia. Para usted el programa es como una terapia. Cuenta siempre Mi vida es así. Sí. ¿Para qué vamos a andar ocultos? Somos todos googleables. Claro. Es tan fácil como googlearnos. Sí. Somos todos googleables. ¿Qué vamos a andar con...? No hay mucha vuelta en esto. La trazabilidad está allí. Entonces, contarle a la gente las cosas que pasan atrás, se nos cortó la luz... Para esto parece que te puede complicar el lunes, pero no te lo complica nada, porque como es lunes, y Pedro nos ha enseñado que los lunes hay que ponerles energía, que es el mejor día de la semana. Bueno. Chino, gracias por venir. Vamos a hablar un rato en serio, porque de alguna manera, y voy si se quiere, a la génesis también de esto, hay un nuevo proceso, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esta articulación, que de alguna manera es territorial, vinculada al Ministerio de Educación y Cultura, sin dudas, pero en un escenario bien complejo también, ¿no? Porque vaya sí, lo hemos dicho una y mil veces, y es un dato que hay que manejar. Si bien la pandemia ha atravesado horizontalmente todas las actividades humanas, la cuestión de la cultura es un lugar en donde ha pegado e impactado muchísimo. En este escenario hay cosas para hacer, hay cosas para articular. ¿Por dónde viene? Bueno, nosotros en realidad estamos afrontando un cambio radical en muchos aspectos, a como veníamos trabajando en periodos anteriores en cuanto a la cultura en el desarrollo territorial, en todo lo que es el interior, sobre todo el interior profundo. Lo que era el proyecto Centros MEC, que después fue avanzando y se transformó en una dirección debido a la importancia que fue asumiendo y la necesidad que la gente vio de tener ese proyecto vigente y activo. Las autoridades nacionales decidieron que fuera una dirección, que ahí es un paso gigante, porque ahí ya sos como una rama más del gobierno, ya no sos un proyectito que anda por ahí viendo a ver qué pasa, tenés presupuesto, tenés todo, ¿no? Entonces, en ese momento, dentro del organigrama del Ministerio de Educación y Cultura estaba la Dirección Nacional de Cultura, la Dirección Nacional de Educación y la Dirección Nacional de Centros MEC, nosotras, ¿no? Pero ya sos como una pata fuerte. Y a partir de ahí, el interior que nunca fue atendido, porque es una realidad, siempre los Ministerios de Cultura, históricamente, en nuestro país, fueron oficinas montevideanas que miraban desde el interior, desde Montevideo hacia el interior, imponían desde Montevideo hacia el interior sin ver las realidades ni las opiniones del interior. Eso fue, entonces Centros MEC fue un cambio radical en eso, en la llegada a la gente, en llegar a los lugares donde nunca nadie había llegado, pequeños pueblitos. Nosotros acá en San José estamos conectados porque estamos a cerquita de Montevideo, y tenemos rutas y todo, pero yo tengo compañeros que te digo... No digo que tenían que entrar a caballo hasta donde iban, pero casi caminos que ni eran caminos, a pueblitos donde vivían, 1.200 personas, que nunca le había llegado nada de la cultura. Por ejemplo, en Salto hay una experiencia de gente que nunca había visto cine, un pueblo que nunca había visto cine, y fue Centros MEC y le llevó
un proyector, le puso una pantalla y vieron por primera vez cine, una cosa inimaginable a nosotros acá en el sur del país. Claro, que además en el contexto y la Hay visualización de la gente puede ser hay dos países claramente. Totalmente, al norte del Río Negro. Allá están totalmente marginados y en todos los aspectos y en el cultural también, hay una... porque uno conversa, uno ve, yo qué sé, mismo yo estoy a una reunión a nivel nacional con autoridades de todo el país y uno veía, por ejemplo, cuando una autoridad del Río Negro para acá hablaba, y cuando una autoridad el nivel de expresión, el nivel de cultural y de conocimiento que tenía la gente, que eran toda autoridad muy importante, ¿no? De las intendencias de todo el país, cómo hablaban los de acá y cómo pensaban de repente, y uno decía, qué diferencias que hay, ¿no? Muchísimas. Totalmente. Muchísimas. En todos los digo aspectos, siempre en todos los aspectos. Sí, es un país diferente, al que también hay que encararlo con sus diferencias y particularidades, claro, pero que de alguna manera hay que generarle el acceso a determinados servicios, bienes culturales que no llegan, ¿no? Claro, y bueno, y ahí en ese contexto, como todo, ¿no? A cambiar los directores, como que y cambiar los gobiernos también, porque cambia el presidente, cambian distintas autoridades. Entonces, lo que fue los primeros 5 años nunca más fueron los otros años. Sí, sin duda. Entonces empezaron como que se empieza a desparramar un poco las tareas, y ya no es todo lo cultura y la alfabetización digital, sino ya tenés otras tareas más que pasan por cosas, yo qué sé, por ejemplo, más parecidas a acciones que puede hacer el MIDE, otras cosas que de repente no fueron por lo que, por ejemplo, yo concursé en el 2009 y la base de concurso era específicamente la cultura. La cultura en el contexto de que nosotros vemos la cultura artística, podríamos decir así. Eventos, música, letra, bueno, todo eso. Que es lo que yo estaba formado y por lo que concursé, pero después que estás allí adentro, te empiezan a llegar, sos lo único que de repente tiene el Estado en el territorio. Entonces, te llegan, digo, yo en este último periodo, te digo más, terminamos pegando afiches para el Ministerio de Agronomía. Sí. Y o sea... muy amplio el abanico. Claro, como era lo único que tenía en el territorio, entonces llamaban pues en nuestro caso, a los directores del Centro Med o al ministro, y mira, tengo tal problema, no tengo nadie allá, entonces, sí, yo tengo lo de los centros Med. Entonces ahí llamaban a los directores nuestros, miren, tienen que hacer tal cosa, el ministerio tal cual no tiene gente y precisa que den una mano en esto. Y vamos, porque nosotros estamos para colaborar para el desarrollo de la comunidad, y si eso era importante para la comunidad, no para el ministerio nuestro, pero para otro, pero también se fue como diversificando, y también el tema administrativo, al tener una administración media independiente, que por un lado estaba bueno, entonces hubieron algunos descontroles que fueron como una cosa que fue cambiando un poco la imagen que en realidad tenían los centros MEC, y que era más allá de la gente, la función que tenían. Entonces, bueno, una imagen política y media complicada que en definitiva fue como una... De alguna manera fue cambiando también el proyecto en virtud de otras realidades. Sí, el proyecto se iba autogenerando, reformulando según las necesidades que había, no solo de la gente, sino del Estado mismo. Y bueno, y nosotros éramos funcionarios y teníamos que trabajar y hacerlo con las líneas que nos venían desde arriba, ¿no? ¿Y en qué momento estamos hoy en el departamento? Bueno, porque esto también tiene que ver con un cambio, ¿no? Claro, nosotros éramos 50% cultura y 50% alfabetización digital. Teníamos 18 personas trabajando en el territorio, la mayoría en de alfabetización digital. Y bueno, al cambiar, decidirse que no se iba a seguir más con la dirección de Centros MEC, ahí Mariana Weinten, que asume la Dirección Nacional de Cultura, decide, arma su propio organigrama, dentro del cual no entraba la alfabetización digital, porque ella entendía que eso era educación. Entonces le dice, esto es educación, esto es para ustedes, y y educación no nos quiso asumir. Entonces alfabetización digital quedó en la nada, y todas esas personas hoy por hoy están sin trabajo, son como 200 personas que quedaron sin trabajo. Y yo voy a hacer lo cultural, entonces dentro de lo cultural ella arma un organigrama donde tiene 5 institutos, el de artes, el de letras, el de música, el ICAU, hay otro, no me acuerdo cuál es, y después arma un área que es la gestión territorial, que es lo que más o menos, de cierta forma, viene a cumplir el rol que tenía Centros MEC
Bueno, y ahí eso fue un proyecto que le fue solicitado a Juan Carlos Barreto, y bueno, que quedó un poco de asesor de todo lo que es gestión territorial y al frente del área. Y bueno, y él ahí se está armando su equipo, tomando los ex coordinadores de Centros MEC, que son los que conocen el territorio. Tienen gestión, algunos tienen gestión de 13 años, 13, 14 años creo que cumplió Centros MEC hace la semana pasada, 14 años creo, del primer Centros MEC. Bueno, hay algunos que están del primer día. Otro como mi caso, que tuvimos un impasse en el medio y volvimos, y bueno, hay otros que... bueno, pero hay una expertise allí que se pretende explotar también, ¿no? Sí, una experiencia brutal de todo tipo, porque te digo, estuvimos desde los mejores momentos a los peores, entonces conoces toda la gente del territorio, toda la gente política, por ejemplo, con la cual vos tenés que interactuar. Nosotros participamos de las mesas interinstitucionales en su momento, entonces vos conocés las figuras de los ministerios, de la intendencia, que van cambiando, porque de un gobierno, por más que sea la misma línea política, cambian las figuras, y vas conociendo a la gente, y cómo tenés que hablar con o esto, qué le gusta a qué no le gusta al otro, cómo para vos poder avanzar en el territorio, que lo que tenés que hacer es esa facilidad de articular, precisamente, y de negociar, para que las cosas vayan saliendo y se vaya beneficiando a la población. Vos sabés que vos que no te gusta o tenés tal perfil, yo te tengo que ir por este lado, o ya vos te tengo que ir por este otro lado, para poder lograr las cosas. Vos sabés que a mí en el proceso, Chino, y creo que desde la reflexión no lo he hecho nunca públicamente, pero sí lo he conversado en alguna nota con alguno de los actores. Y a mí un elemento, en mi regreso a San José, un elemento que a mí me llamó mucho la atención, que lo ponderé como muy positivo, y esto no es echar centro, sino más bien ponderar lo que a mí, la visualización que yo tengo de determinadas cuestiones. Juan Carlos, el Lagarto era el director de Cultura, el director general de Cultura de la Intendencia. Estaba instalado Centros MEC, y yo lo que notaba era que, independientemente de las diferencias que existían, y que seguramente ¿Diferencias en qué sentido? Diferencias de visiones, de miradas, sí. Pero que de alguna manera me sorprendió, y lo digo de verdad, me sorprendió, en esas múltiples realidades que uno observa en el país, y sobre todo del Río Negro hacia arriba. Sin embargo, cuando vos le preguntabas al Lagarto en su momento como director general de Cultura de la Intendencia, le preguntabas sobre Centros MEC, tenía una mirada muy positiva. Y cuando le preguntabas a lo que otrora fueran coordinadores de Centros MEC sobre el área de Cultura de la Intendencia, también había una mirada positiva y un intento de articulación. ¿Por qué lo pondero? Porque puede parecer hasta lo normal y hasta lo natural. Porque no es lo que ha ocurrido en todo el proceso a lo largo y ancho del país. Yo he percibido, podría poner ejemplos, pero ya pasó el tiempo, son innecesarios, donde de alguna manera Centros MEC, esta pata territorial de un ministerio del Frente Amplio, con intendencias de lo que otrora era la oposición, había mucho enfrentamiento, había chicana, había dificultades para sentarse a conversar, había actividades contrapuestas. Centros MEC proponía una actividad y la Intendencia le cargaba otra a la misma hora, y al revés lo mismo. ¿Estoy muy errado en esa visualización? No, San José fue un ejemplo. Hay locales, hay lugares, como vos decís, que han visto veían a Centros MEC como un rival, y cuando era todo lo contrario, porque vos, el tema es que mucha gente quedó expuesta de que no estaba haciendo las cosas bien, porque no estaba descentralizando nada, se quedaban todas las capitales departamentales en sus sectores, sus votantes, podríamos decir así, eran los beneficiados de que les llegaban determinadas cosas, y las áreas de influencia del ciertas propuestas que eran solo de sus votantes y esas cosas, y lugares donde nunca había llegado nada, y como no pasaba nada y el pueblo no levantaba la voz, y como eran pueblos marginados y levantaba la voz nadie se enteraba, no se llegaba. Entonces, cuando empezó a llegar Centros MEC, la gente empezó a darse cuenta de los derechos que tenía, ¿no? Como ciudadanos, que viven en el rinconcito de allá profundo, y tienen el mismo derecho que el que vive a 2 metros del MEC en Montevideo, que tenía los mismos derechos y que le tenía que llegar la cultura y por igual a cualquiera persona. Y claro, entonces eso expuso ciertas intendencias que en cultura eran desastrosos los trabajos. Entonces ellos
dijeron, me están dejando mal parado, todavía es la izquierda que se me mete acá, por ejemplo, cuando eran intendencias blancas. Bueno, incluso alguna intendencia de frente también que no lo quería mucho Centromed, porque lo dejaba expuesto también. También. Por más que era del mismo palo, los dejaba expuestos de que no estaban haciendo las cosas bien. ¿Y hoy cuál es la actualidad? No, y hoy pienso nosotros, en este sentido, creo que vamos a hacer un trabajo muy similar con el que teníamos con Juan Carlos. ¿El proyecto es similar? Sí, porque en realidad hay muchas cosas que son similares. Nosotros no tenemos cierta la diferencia que tenemos de ser coordinadores, como éramos antes, departamentales a Centros MEC, en lo que es la labor misma de nosotros. Por ejemplo, nosotros manejamos personal. Teníamos 16 personas a cargo. 3 de ellas eran empleadas municipales que habían pasado a cargo nuestro. Los demás eran todos gente contratada por el ministerio. Personal ya no manejamos. Representación política tampoco tenemos por el momento. ¿Y eso quién lo maneja el personal ahora? No tenemos. Ya no hay más. No hay más porque el 31 de diciembre quedaron todos sin trabajo. Las municipales pasaron a la intendencia y los otros quedaron sin trabajo. Quedamos recontratados solo 3 personas en realidad, que era Javier Gutiérrez y Lorena Fleitas, que eran funcionarios del ministerio ya. Bueno, ellos se los asignan a esta área. Y en mi caso se me da continuidad el contrato de un concurso que yo gané en 2018, que eran 2 años más 2 años. Bueno, a mí se me vencieron el 3 de septiembre los 2 primeros años y bueno, y hace 15 días se decidió que se me continuaba con el contrato. Entonces, bueno, yo tengo hasta el 3 de septiembre el año que viene, en principio, y después ahí se verá. Pero bueno, esas son las condiciones. Bueno, entonces decía, en cuanto al personal es eso. Y después, representación política entre comillas, porque digo, sí, institucional, es lo que yo te decía, representación institucional, ¿viste? Porque yo lo que te decía que, por ejemplo, tenemos Feria del Libro, inauguración de Feria del Libro, el ministro se invitaron, dijo sí, yo voy a ir, no sé qué, como siempre pasaba en muchas ocasiones, al último momento no podía venir por X razones. Ahí te suena el teléfono, le llaman, te habla la secretaria del ministro, la ministra, mirá, está invitado a tal cosa en San José, dijo que iba, no puede, bueno, vayan ustedes. Representen el ministerio. Y ahí ibas. Es más, a mí me tocó en Ituzaingó, un aniversario de Ituzaingó, me tocó hablar en nombre del ministro. Hablé yo y habló el intendente Falero en su momento. Y entonces eso hoy por hoy no lo tenemos, o sea, somos funcionarios comunes nada más, que tenemos unos roles. Entonces en ese sentido ya, que capaz que después lo podemos, se puede ir dando, porque es como todo esto también va a ser como Centrosmec, ¿no? Cuando se vaya articulando el tema. Se van generando cosas, digo, yo que sé, por ejemplo, en principio han dicho que en la prensa solo se hablaba de Montevideo. ¿Y sigue siendo el horizonte los pueblitos perdidos, el Uruguay adentro? Yo creo que sí. Sigue siendo ese el horizonte. Lo que pasa es que cambió la cosa. Los presupuestos son diferentes, el proyecto es primero te cuento un poquito como lo de los roles, así ya salimos de eso. Y bueno, lo otro que teníamos nosotros, manejamos presupuesto. Teníamos cada departamento un presupuesto propio, cada equipo coordinador tenía un presupuesto para vos generarlo en el mes, distribuirlo como según las actividades donde vos las tenías, decidir, tomar decisiones. Nosotros decidíamos qué artistas contratábamos, le hacíamos el contrato acá en San José, ese mismo, el tipo iba, firmaba, se hacía el contrato, se le pedían todos los documentos. Todo eso ya no lo hacemos más, o sea, todo para Montevideo. Entonces, todo de Montevideo, nosotros no manejamos un peso, no tomamos una decisión, simplemente podemos asesorar, che, mirá, tal cosa, tal evento. Sugerencias. ¿Qué te parece? Te dicen de allá, ¿qué artista te parece que puede ir acá? Entonces, podría ser podría ser esto otro, y después es todo tema de ellos, las decisiones. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el rol. Y lo que me preguntaba de los pueblos era que me preguntaba algo. Sí, el horizonte sigue siendo ese, los pueblos a los que no llega generalmente la cultura, a los que no llegan los movimientos culturales, ¿sigue siendo ese el horizonte? Sí. ¿Cambió en eso o no? No, al ser desarrollo territorial vos tenés que desarrollar precisamente lo que hay ahora en el ministerio. Que tal, no tenemos lo de la alfabetización digital, pero tenemos todo lo que va a ser cultura. Y lo que sí está bueno, que había como también dentro del gobierno de la izquierda, se había del Ministerio del Frente Amplio, como que había una rivalidad también dentro de la Dirección Nacional de Cultura y Centros MEC. De cierta forma se fue generando, a veces a nivel personal, entre los directores. Entonces,
nosotros a nivel de los funcionarios sí teníamos mucha coordinación, pero a nivel de arriba, los mandos medios, digamos, teníamos más coordinación y coordinábamos cosas, pero ya, claro, de arriba no había. Entonces, a veces que había como una superposición de actividades en algunas cosas, de apoyo. Por ejemplo, una cosa que ahora que Mariana Weinstein dijo, y está bueno, que la visión de ella, que bueno, que tenga una ventanilla única. En el caso de solicitudes, por ejemplo, hay un evento X y solicita un apoyo del ministerio. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Solicitaba a la Dirección Nacional de Cultura, le solicitaba a Centros MEC, y si tenía buena relación con el ministro, por afuera le solicitaban al ministro. Y a veces recibían 3 apoyos del Ministerio de Educación y Cultura y ninguna de las partes sabíamos que el otro estaba apoyando. Nos enteramos capaz que en el medio del evento. Entonces ahora eso se terminó. Entonces ahora todo tiene que venir por la ventanilla única de la Dirección Nacional de Cultura. Entonces te entra todo por ahí, uh-huh, todo del mismo lado. Y lo que es la bajada de eventos al territorio también pasa a través de nosotros. Que eso está bueno, porque yo qué sé, yo me enteraba un día que había una actividad en el museo departamental de cine y del ministerio, no sé qué, y yo nunca me había enterado. Yo, de cierta forma, era representante del ministerio. Claro, vos sos el representante institucional del ministerio y hay una actividad del ministerio en San José, tremenda actividad, el día del cine, no sé qué, papá, apoyo, que mandaron por los medios. Y me entero por ustedes. Entonces, eso estaba mal también, que creo que ahora se soluciona, porque ahora están los 5 institutos que se crean, están uh-huh, coordinan a través nuestro toda la llegada al territorio y tal. Lo que nosotros estamos viendo cómo vamos a hacer, no digo, esperamos que con el tiempo las solicitudes que salen del mismo territorio uh-huh, nos lleguen a nosotros y lo podemos elevar a Montevideo para que sean tenidas en cuenta como uh-huh, antes era de una línea directa, porque nos decían, claro, y nosotros decidíamos, sí, vamos a hacerlo, está. Sí, ahora hay un proceso. Decidíamos que había un proceso, todo más burocrático, entre comillas, podríamos decir así, de tomar esas decisiones, pero bueno, como vos decías, se mira los territorios, pero claro, antes eran centros más chiquitos, que se solucionaba fácil el funcionamiento, ahora ya se piensa en menos centros y más grandes, porque algunos, yo qué sé, por ejemplo, se está pensando que el centro cultural de San José, el más grande, sea en Ciudad del Plata, porque es la necesidad más grande, que en Ciudad del Plata todos sabemos que no hay nada. O sea, hay muy poco. América Unida tiene un lindo local, pero es un local privado, que está bueno, que lo lograron hace poco, está muy bueno. Pero se necesita otra cosa, mucho más grande. Y bueno, el centro, mucho más institucional, sí, también, porque claro, es bien importante, claro, que haya entre comillas, un sector privado pujante y con ganas de hacer cosas y muy valorable y ponderable, pero también hay una pata del Estado que tiene que estar presente. Claro, y bueno, y ahí se entran las articulaciones con la Intendencia, porque obviamente los aportes para hacer esos centros culturales son de las dos partes. Habría que ver después uh-huh, cuánto aporta uno y cuánto aporta el otro, pero bueno, la idea es un centro cultural y en Ciudad del Plata creo que es una demanda general sí, claro, de todos los partidos, de toda la gente, de todas las áreas, de todos los sectores, organismos, de que tiene que haber un centro grande para que haya teatro, para que haya cine, para que haya lo que sea, exposiciones, que no lo hay. Para generar ciudadanía también, ¿no? Claro, que no lo hay ahí. Entonces, bueno, la idea es que es un centro que tenga esa característica. Entonces, bueno, es más ambicioso, pero yo creo que si las voluntades políticas están, es muy realizable y muy necesario. Después en Libertad también se pensó en un centro cultural ahí, y bueno, y ahí hay algunas alianzas, una posibilidad de fortalecer un poco la Casa de la Cultura, uh-huh, que digo, puede salir otra cosa, pero en principio, por ejemplo, la usina cultural, sí, ya se está hablando que va a ser allí en la Casa de la Cultura, y ahora vi que la Intendencia ha hecho algunos acuerdos con la Casa de la Cultura entonces bueno, es un lugar que creo que va a tomar su dimensión, también con cosas que van a llegar del Ministerio. Después San José de Mayo, vamos a tener también un centro, no sabemos dónde ni cómo, pero acá no es tan necesario, porque acá tenemos mucho desarrollo cultural. Sería montar sobre... Muy centralizado. No tenemos necesidad de montar nada, sino simplemente... Acá sí es de articulación, ¿no? Acá es de articulación, claro, sí, totalmente. Estamos acá y si bien nosotros andamos por todo el territorio, pero bueno, acá está la Intendencia, está la Dirección de Cultura, vos tenés que hablar con Pablo o con quien sea... y estás ahí, y bueno, y después el otro lugar, que eso sí, que un poco viendo las rivalidades políticas, que nosotros no sabemos por qué nunca pudimos hacer nada en el Silda Polié.
que ahí vimos una traba ¿Una traba de parte de quién? De la Intendencia. Nunca nos dejaron hacer nada en Isilda Polié. Nunca pudimos llegar. En los 5... Mirá, te digo más. Cuando nosotros ganamos el concurso, nos comunican. Ganamos en mayo, nos comunican en junio. Y en julio del 2009, un día nos llaman que venía un coordinador, que teníamos una reunión con la Intendencia. Bueno, y ahí fue el primer contacto que tuvimos de trabajo. Y fuimos a ir al espacio cultural, nos citaron y ahí llegamos. Conocimos a esta persona del ministerio, que era una especie de coordinador general de Centros MEC. Y ahí salimos en 3 camionetas con Juan Carlos Barreto, Celeste Berge, 2 o 3 arquitectos de la Intendencia, a ver dónde debemos instalar los Centros MEC. Salimos en 3 camionetas. El primer lugar que vamos es Isilda Polié. Fuimos a un lugar ahí, había un señor que era representante del intendente, que no era político ni nada, un vecino ahí que como que era medio representante del intendente. Que nos dueño del pueblo. Sí, una cosa así, ¿viste? Juan Carlos no entendía mucho tampoco quién era. Y bueno, y visitamos un local y estuvieron sacando medidas y tirando líneas de cintas de medición, las arquitectas. Pero la figura del alcalde no aparecía ahí en ese caso, porque en realidad era... No había alcalde. No tenía, claro. No había alcalde en esa época. Claro. Y bueno, y iba a ser acá, y sí, el señor quería una oficina para él. Allí, nosotros no entendíamos mucho cómo era la jugada. No cuajo. Sí, lo cierto es que no se pudo hacer. Bueno, y ahí después salimos a visitar otros lugares y algo no le gustó al señor. Y no sé, viste, no dependía de nosotros porque sí, claramente. Y aparte recién estábamos pisando, la primera pisada que hacíamos. Pero fue curiosamente el primer lugar que fuimos. Después, bueno, fuimos a Punta Valdés, fuimos a Ciudad del Plata, después fuimos para el lado de Rodríguez, y Susangó, hicimos todo en un día. Y el único lugar que no se instaló nunca fue Isilda Polié. Después hicimos algunos por nuestra cuenta, porque el pueblo demandaba, hicimos unos acuerdos con Macet, y hicimos con el liceo para dar clases de alfabetización digital, y con el Club Artigas creo que fue para dar, hicimos unas clases de algo de talleres de gimnasia aeróbica o algo de gimnasia rítmica, o unas cosas que, bueno, y trabajamos así. Con las cosas que hicimos en Isilda, en base a acuerdos con privados, pero la Intendencia nunca conseguimos nada para hacer en Isilda. Y bueno, y después yo salí de Centros MEC y cuando volví estaba en la misma situación, siempre que sí que vamos a ir a Isilda, pero nunca fuimos. Y por suerte ahora está definido que sí, que vamos. Entonces el 4º centro cultural va a ser en Isilda. Es una buena noticia. Sí, una buena noticia, la verdad que sí. Hay mucho para trabajar, ¿no? Sí, seguramente en el correr del año nos vamos a volver a encontrar con el chino. Porque hay pila de cosas, hay muchas cosas. Nosotros tenemos que defender este trabajo académico ahora. No exactamente. Sé pero sé que yo con el chino va cada rato. Del Nacional del Arroyito